Paso de jicotea metíamos nosotros. Hasta que llegamos al campo, entonces en el campo mantenimos un silencio absoluto. Paso de jicotea respondía a una agresión de los militares. O sea, cuando había problemas, que daban golpes, que había dificultad con la comida, pues entonces hacía un súper paso de jicotea. Y también, por ejemplo, eso ocurría cuando veníamos a la circular, que entonces veníamos en paso de jicotea. Y a veces nos daban golpes, a veces nos entraban a bayonetazos, pero íbamos incluso cantando el himno nacional o la montaña, mientras íbamos caminando por la calle que nos llevaba a la circular. Un día, súbalo la montaña, en la cima nos volvamos a ver. La montaña, compuesta dentro del presidio, se convirtió en un himno de la resistencia y la lucha del presidio político cubano. En septiembre del 61, en la circular número 4, me vino una inspiración. Estaba yo en la celda 64 del primer piso. Y estaba sentado en la ventana y de pronto pedí un pequeño lápiz que teníamos allí en la celda y empecé a escribir una canción. Y cuando terminé, resultó que aquello era como una oda, una cosa para la lucha. Y la empecé a cantar. Inmediatamente, la gente que estaban alrededor mío, los compañeros míos de la celda y amigos míos, empezaron a aprenderse la canción. Y a la semana, toda la circular número 4 se sabía la canción. Yo le había puesto Ansias de Libertad y la gente le puso La Montaña y se quedó como La Montaña. El plan de trabajo forzado en el presidio modelo generó un término, una palabra, un símbolo que tras el paso de los años sintetizó la tenacidad, la constancia, la entrega total a la causa de la libertad del pueblo cubano. El preso político plantado, una actitud que décadas después todavía mantienen en las mazmorras de la tiranía los actuales prisioneros políticos. Cuando vienen a anunciar el plan de trabajo forzado, y que lo gritan desde la planta baja, lo gritan los oficiales a la galera, yo bajo con Alfredito Izaguirre. Y yo le digo, yo no voy a trabajar. Me dice, está bien. Y Alfredito dijo lo mismo. Y me estremezco al recordar esto. El gran heroísmo de Alfredito Izaguirre no fue solo eso. No. Alfredito y yo éramos amigos ya desde la calle, ¿no? Entonces, cuando yo le converso con él del asunto de resistirme al plan de trabajo forzado, yo le digo, Alfredito, es que lo que hace falta, porque tú eres un miembro de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hace falta es que a ti te den una gran paliza para el escándalo. Y él está de acuerdo. Desde que Alfredo salió de la fila, le dijo a Curbelo, yo sencillamente no voy a trabajar. Allí se hizo un silencio que se podía cortar con una navaja. Lo mandaron a salir de la fila, lo tuvieron fuera del rastrillo y más tarde lo llevaron para los pabellones de castigo y consiguientemente ocurrió la paliza que le dieron precisamente para ejemplarizar, para aterrorizar al resto del presidio entre las circulares 3 y 4. Allí Alfredito caía al piso
y ellos seguían a machetazos y a bayonetazos con él hasta que quedó prácticamente inconsciente. Ese fue, pudiéramos llamar, el primer plante formal que hubo en el presidio con relación al plan de trabajo forzado, eufemísticamente llamado Plan Especial Camilo Cienfuegos. La brutalidad de los sicarios no conoció límites a la hora de maltratar a los prisioneros políticos. Varios hombres dejaron sus vidas víctimas de la violencia perpetrada por el régimen castrista en el presidio Modelo. Nosotros nos encontrábamos ese día guataqueando en una finca. Julio Tanteciel se encontraba a pocos pasos de donde yo estaba. Él fue bayoneteado por el cabo Florentino Carmenate, más conocido por La Pinta. Fue bayoneteado y fue alcanzado en la femoral y empezó a desangrarse allí en el campo. Y entonces nosotros plantamos allí, empezamos a gritar que había que dar la atención. Lo tuvieron allí un rato bastante grande y después lo trasladaron hasta el presidio. Cuando nosotros llegamos al presidio, nos enteramos de que él había fallecido por la pérdida de sangre que tuvo cuando le fue seccionada la femoral. Mi llegada a Isla de Pino, lo que más me impresionó fue la sangre, porque yo llegué un día cuando me metieron en la circular 2, recuerdo que había un preso que regresaba todo bañado de sangre, de la cintura para abajo, lo habían bayoneteado. Ese día habían bayoneteado a Víctor Cera. Una de las primeras cosas que hice como sacerdote fue ir a verlo. Lo habían bayoneteado. La sangre fue lo que primero me impresionó de la Isla de Pino. Yo recuerdo que la sangre para mí se convirtió en algo sacramental muy fuerte, porque yo rescaté, me la dieron, ¿no? Yo lo pedí y me la dieron, el plato de metal que llevaba en la cintura el Chino Tan cuando lo bayonetaron. Y entonces en ese plato que estaba empapado de sangre en algún momento, yo celebraba la misa. Yo recuerdo, y eso me será imborrable toda mi vida, cuando apeándome de uno de los camiones a la entrada del pasillo aquel central, de la calle central de ahí entre las circulares, ver como aquel guardia marihuana, creo que era, le metió un bayonetazo que después supe que era a Héctor Albor. Y para mí la impresión, porque el bayonetazo fue en el muslo por la parte de atrás, y yo nunca podré olvidar el chorro de sangre. Yo nunca he visto un chorro de sangre tan potente salir del muslo de una persona cuando le sacó la bayoneta a aquel hombre. El mismo marihuana se asustó. Eso le costó la pierna a él, se la tuvieron que cortar. El régimen tenía unos pelotones, era un grupo formado por un oficial y varios soldados que se dedicaban a entrar a las circulares y a los edificios a sacarnos, ya que nosotros hacemos resistencia al salir, como estamos trabajando obligados. Entonces Porfirio va subiendo por la escalera. Porfirio era el sargento, jefe del interior en ese momento, y va subiendo la escalera con varios de sus genízaros atrás de él, y entonces se encuentra con Ernesto, que va a bajar del cuarto para el tercero, y entonces ellos vienen agitando con las bayonetas en las manos, y con una pistola en una mano y la bayoneta en la otra, y vienen agitando a la gente. Entonces le dice a Ernesto viene bajando con un desayuno, con su desayuno, y entonces le dice: para rápido, cuando baja no quiero encontrarme contigo. Entonces Ernesto no le hizo caso y siguió bajando, pero entonces él viró al momento. Cuando él vira, se encuentra con Ernesto enseguida, y entonces saca una discusión con Ernesto, empieza a discutir con Ernesto empieza a replicarle, entonces él saca la bayoneta y le hunde la bayoneta en el estómago. Yo estoy entre el tercer y segundo piso, en la escalera, lo estoy mirando. Entonces, Ernesto va a caer, se aguanta el estómago y el asesino me han matado, y se queda aguantándose del pasamanos de la escalera. Entonces, empieza a gritar, empezamos nosotros a gritar, y vaya, para que no le siga dando. Entonces en ese momento Adolfo Alfaro sube y le grita: oye, déjalo quieto, déjalo quieto. Se lo quitamos y lo bajamos. Vamos por la escalera y lo sacamos afuera del edificio. Se fuera del edificio, estaba la mayoría del personal. Entonces lo hacen formar en el grupo de trabajo, o sea, la brigada. En ese momento nosotros formamos un plante, porque ellos querían que fuera a trabajar. Ernesto se está quedando dolor y las manos, sacando la sangre por las manos, y perforado. Después nos enteramos que el bayonetazo fue 13 perforaciones en los intestinos, producto de lo cual murió 3 días después, o sea, el día 9 de agosto de 1964. Empezaron a tirarnos, a tirotearnos en el campo.
estando cuando nos estaban tiroteando, muchos de nosotros, la gran mayoría, dijimos que no nos íbamos a tirar al suelo, que si moríamos íbamos a morir de pie. Entonces, cerca de mí, caer a Eddie Álvarez Molina. A poco rato vi caer a Dani Crespo con un tiro en el abdomen, que murió después de varios días, fue llevado herido para el presidio y murió después de varios días. Y René González Guerra fue herido también ese día allí. Después que se terminó ese ataque que nos hicieron, nosotros nos quedamos allí en el campo y empezamos a tirar piedra, a tirarle piedra a los guardias que estaban armados. Como a la hora de eso, sentimos un ruido ensordecedor y cuando miramos era que venía un batallón completo, un batallón con camiones.